mesa de diálogo en la cual fuéramos a llegar a acuerdos por el fondo del proyecto. Sin embargo, en 8 jornadas extenuantes de más de 10 horas, el último sábado salimos a las 5 de la mañana, llegamos a un acuerdo al cual no había ninguna garantía real, ni para cambiar el trámite del proyecto, ni para cambiar tampoco el fondo del proyecto. Nosotros, aparte de la propuesta técnica de 39 puntos, hicimos 4 propuestas diferentes de trámite legislativo que hubieran permitido consolidar en el corto plazo un diálogo real. Voy a explicar la última para no perder tiempo en esto. En la mesa de diálogo con el gobierno, el gobierno solo nos ofreció: vean a ver qué mociones de reiteración les sirven. Las mociones de reiteración son las mociones que fueron rechazadas en la comisión y que los diputados tienen el derecho de reiterarlas ante el pleno del Parlamento. Entonces, sentémonos el 30 de septiembre, firmemos el acuerdo, nos sentamos ese mismo día, vemos qué mocioncitas les gustan a ustedes, y el lunes pasado comenzaron, el lunes de la semana pasada comenzaron las mociones de reiteración. Y ustedes vieron el comportamiento del plenario. Todas las mociones que venían a ser un poquito más progresivo el proyecto fueron rechazadas. Mociones para exonerar insumos de personas con discapacidad, mociones para exonerar insumos agropecuarios, canasta básica, salud, educación, etc. Pero sí fueron aprobadas mociones para exonerar a las zonas francas, por ejemplo, en los insumos que utilizan para el mercado nacional, que ya eso de por sí es competencia desleal, porque las zonas francas no están creadas para que compitan con el mercado nacional. Pero bueno, el comportamiento del plenario fue muy claro, y votaron en contra todas las mociones que hacían un poquito más progresivo el proyecto, y votaron a favor todas aquellas que beneficiaban a los grupos de poder que han ejercido mucha presión durante el trámite de este proyecto de ley. Pero ellos nos decían: a ver qué mocioncitas les sirven, qué les gustan, ahí vemos qué les podemos dar. Les ofrecemos proyectos de ley, gracias, sí. Les ofrecemos proyectos de ley, medidas administrativas, reglamentos, nuevos proyectos, depongan la huelga y nos sentamos a negociar. Entonces, en la práctica, sin huelga, ¿qué presión política vamos a poder nosotros ejercer para otros proyectos de ley, o para medidas administrativas, o para reglamentos? Que un reglamento no le puede caer encima a una ley, ¿verdad? Eso es una noción básica del derecho, que ningún reglamento le cae encima a una ley. Pero bueno, aparte, nosotros estábamos pidiendo que se aprobara una moción de consulta que permitiera 8 días hábiles para poder llegar, que diera un espacio, un tiempo perentorio, y que entonces pudiéramos llegar a una mesa de diálogo, tener un espacio de 8 días para poder conversar y llegar a acuerdos por el fondo. Sin embargo, ellos nos dijeron: no, la moción de consulta se va a aprobar hasta después de que el proyecto se apruebe en primer debate. Entonces nos ofrecieron reiteraciones, medidas administrativas, nuevos proyectos de ley y la moción de consulta hasta después del primer debate. Nosotros hicimos una propuesta que hubiera podido en el corto plazo consolidar un diálogo real. Les dijimos: modifiquemos la actual vía rápida, se necesitan 38 votos, dejemos que pase el plazo de mociones de reiteración que terminó el jueves pasado, y una vez el plazo de mociones de reiteración, entonces abrimos una ventana extraordinaria que en términos legislativos nosotros lo llamamos abrir el plenario de comisión. En ese espacio, en esa ventana extraordinaria, se hubieran podido presentar nuevos cambios al proyecto de ley. Aprobamos la moción de consulta antes del primer debate, tenemos los 8 días de tiempo para llegar a acuerdos por el fondo, y entonces eso se puede limitar, una moción por diputado, 3 minutos de defensa por diputado, y si hubiera un acuerdo político real, se hubiera presentado una sola moción de texto sustitutivo que hubiera permitido consolidar un texto de consenso, un texto un poquito más justo y más solidario. Sin embargo, el gobierno de la República nos dijo: no, estamos totalmente en contra, y antes habíamos hecho otras 3 propuestas que no me voy a tener a explicar por el tiempo, pero este era el piso mínimo bajo el cual ya no nos podíamos bajar a más, porque igual tenía riesgos. Íbamos a ir a una mesa en la cual ni siquiera sabíamos qué nos iban a dar, ¿verdad? Pero en ánimo de construir, de dialogar y de llegar a acuerdos, entonces lo aceptamos, pero el gobierno se negó. Dijeron: no, la consulta se va a aprobar hasta después del primer debate, y por la intransigencia política de esa Asamblea Legislativa y de la presidenta de la Asamblea Legislativa, de doña Carolina Hidalgo, es que hoy el proyecto está tendiendo un hilo en la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa dio un criterio y dijo: el proyecto se tenía que haber publicado y consultado antes de la votación en primer debate. Entonces, gracias a su intransigencia política, es que hoy tenemos más argumentos para que el proyecto se caiga en la Sala Constitucional.
con esta propuesta de trámite en una sola sesión, porque no es cierto lo que dice don Carlos Alvarado, que es que nosotros queremos dilucidar esto, atrasarlo, no llegar a un acuerdo, totalmente falso. Con esa propuesta, en una sola sesión, máximo 2 sesiones, hubiéramos podido meter este texto de consenso y aprobarlo en primer debate, y hubiera tenido los 38 votos que necesita, porque eso es otra cosa que hay que tener muy clara. Gracias a un criterio de corte plena, vamos a ver, va a volver bonito. El día viernes se aprobó el proyecto en primer debate. Bueno, mucha está caliente. Se aprobó el proyecto en primer debate. Pero gracias, porque esta es una victoria que tuvo el movimiento sindical y social, gracias al mes de lucha que teníamos en la calle, al principio teníamos 4 o 5 votos en contra del proyecto. Y después de un mes de lucha conseguimos 22 votos en contra de ese proyecto de ley. Y gracias a esos 22 votos en contra, el proyecto de ley no tuvo los 38 votos que necesitaba para aprobarse con mayoría calificada. Lo aprobaron con mayoría simple, con 35, pero hay un criterio de corte plena que indica muy claramente, como el proyecto afecta a la organización institucional del Poder Judicial, la organización salarial y presupuestaria, la única forma en que la Asamblea Legislativa se puede separar del criterio en contra de corte plena es con mayoría calificada, o sea, con 38 votos. Y gracias al movimiento de huelga indefinida no lo lograron. Entonces nosotros tuvimos una pequeña victoria el día viernes, aunque el gobierno celebre y aunque don Carlos se jacte que los dirigentes sindicales no pudieron vencer a un chiquillo de 38 años, ¿verdad? Eso se atrevió a decir. Y como si esto fuera una lucha entre los dirigentes sindicales y don Carlos, ¿verdad? No ha entendido que esta es una lucha del pueblo de Costa Rica que exige ser escuchado y que exige ser tomado en cuenta en la definición de esta reforma fiscal justa y solidaria. Pero bueno, él se jacta. Los medios de comunicación celebraron, pero ahora falta el criterio de corte plena que ratificaría su posición. Y va a ser la Sala Constitucional la que define en última instancia si el proyecto es constitucional o no, si necesita los 38 votos o no. Ahora, desde mi opinión personal, el proyecto se tiene que caer sí o sí en la Sala Constitucional, porque la Constitución es clara, el artículo de 119 o 319 de la Constitución es clara al indicar que necesita 38 votos y no los tuvo gracias al movimiento de huelga indefinida. Y es por eso que se puede invalidar todo el proceso de vía rápida. No pudieron haber tramitado el expediente bajo el artículo 208 bis, pero ahora va a ser la sala la que responde. Yo estoy seguro que en un mes ese proyecto va a ser inconstitucional, y no solo por el criterio de corte plena, sino también por los vicios de procedimiento que cometieron, por la intransigencia política de no querer retrasar el proyecto, por el recurso de amparo de los pueblos originarios también, que no se les tradujo el plan fiscal a sus lenguas originarias, y por otros argumentos de inconstitucionalidad de la regla fiscal y de la cláusula de amnistía tributaria. Entonces básicamente el proyecto está colgado de un hilo en la Sala Constitucional. Se tiene que caer en la sala si todavía existe la justicia, la imparcialidad y si todavía se respeta la Constitución, porque en este momento la sala está recibiendo presiones muy fuertes. La misma Rocío Aguilar lo dijo en un medio de comunicación: la sala tiene que pronunciarse constitucionalmente porque si no van a ser los culpables de que Costa Rica, y eso es peligrosísimo porque se está haciendo una interferencia directa sobre la... No se está dejando participar al magistrado Fernando Cruz tampoco por sus posiciones, ¿verdad? Que ya había adelantado criterio. O sea, están recibiendo presiones muy fuertes, pero si todavía existe la justicia, la constitucionalidad y la verdad jurídica, tiene que caerse ese proyecto de ley en la Sala Constitucional, y eso gracias a 30, 31 días de movimiento nacional de huelga indefinida. Entonces hay que tenerlo muy claro. El viernes tuvimos una pequeña victoria, no la que queríamos, pero tuvimos una pequeña victoria y seguimos vivos todavía en este movimiento. Habrá que definir, porque sabemos que es realmente imposible mantenernos un mes más en huelga, ¿verdad? Eso es muy difícil. Habrá que definir una estrategia para replegarnos. Que replegarse no significa venderse, ni significa rendirse, ¿verdad? Hasta los mejores ejércitos del mundo en una guerra, porque esto es una guerra contra el gobierno, contra los diputados, hasta los mejores ejércitos se replegan para después contraatacar. Entonces nosotros ayer teníamos una propuesta, las bases la rechazaron, decidieron continuar en huelga hasta que la ilegalidad quede firme, o la legalidad, ¿verdad? Porque no va ni para un lado ni para el otro, hasta que la declaratoria quede firme, y las bases son las que mandan a final de cuentas. Entonces esa consulta ni siquiera se tenía que haber hecho, pero respetuosos a la gente que ha dejado el pellejo, que se ha soleado, que ha recibido garrote, que ha recibido gases,
teníamos que hacer la consulta y son las bases las que van a definir. Entonces nos mantenemos en este movimiento nacional de huelga indefinida. Ahora, la ilegalidad está pegada con mocos también, ¿verdad? Porque esa ilegalidad, primero que teníamos a la jueza que declaró legal la huelga del IAFA y no la cambiaron, ¿verdad? Entonces uno podría, si fuera un poquito conspiranoico, pensar en que la cambiaron al propio. Hicieron a alguien que, bueno, andan diciendo que es el primo, que no es el primo, que sí es el primo, ya no se sabe, ¿verdad? Pero bueno, la cambiaron, ese fue el punto. Entonces sacan una ilegalidad totalmente pobre en argumentos jurídicos, porque ellos dicen, cumplieron absolutamente todos los requisitos de la reforma procesal laboral, tienen el apoyo de la gente, cumplieron con la consulta, pasaron todos los requisitos, debería ser legal, pero bueno, hicieron bloqueos, entonces eso es ilegal. Y pues, ¿cuáles son las fuentes para decir que hicieron bloqueos? Los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces es una ilegalidad totalmente pobre en términos de argumentos jurídicos y se podría caer. Vamos a apelar y vamos a hacer todo el proceso, el debido proceso para traernos abajo esa ilegalidad. Entonces no solo está pendiente de un hilo el proyecto en la sala, sino también que está colgando de un poco la ilegalidad de la huelga del MEP, que cumplió con todos los requisitos necesarios para ser legal. Ahora, más o menos el trámite está claro, ¿verdad? No me va a tener mucho ahí porque si no pierdo mucho tiempo. Pero la cuestión aquí es que seguimos vivos y obtuvimos una victoria y queda camino por recorrer. Nos queda un mes, vamos a tener que seguir convenciendo a diputados, tenemos que seguir llamando a cuentas a esos diputados, a Carolina Hidalgo, tenemos que seguir presionando a las municipalidades. En este momento tenemos 20 municipalidades que se han pronunciado a favor de la huelga, bueno, ya más. Y vamos a tener más, necesitamos cada vez más, ¿verdad? Llegar a las 82 si es necesario y llegar a los 30 votos en contra. Pero ahora vamos a entrar por el fondo del proyecto, que es lo que nos tiene en cuenta. Y este proyecto de ley, porque don Carlos Alvarado también le ha querido meter una idea a la gente en la cabeza, y es que la única forma de reducir el déficit fiscal en Costa Rica es con el combo fiscal, y eso es totalmente falso. Hay múltiples mecanismos, múltiples formas de hacer ajustes fiscales para reducir el déficit, para estabilizar la deuda que reconocemos que existe, que es culpa de gobiernos del PLN que ahorita no tiene la autoridad moral para venir a solucionar el problema fiscal cuando fueron ellos los que lo provocaron. El mismo Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio generó desgravación arancelaria por 3 puntos del PIB. O sea, si el déficit es 6.2, la mitad del déficit es gracias a los impuestos que perdimos en el Tratado de Libre Comercio, que también fue uno de los productos de los gobiernos de liberación nacional. Pero bueno, reconocemos la existencia, tenemos propuesta de ajuste fiscal, pero este ajuste fiscal tan específico que nos están tratando de implementar se llama consolidación fiscal. Así es el término técnico que utiliza el Fondo Monetario Internacional para definirlo. Y la consolidación fiscal ha demostrado en la práctica, en los múltiples países en los que se ha aprobado, en Grecia, en España, Irlanda, Portugal, la Argentina hoy está viviendo un ajuste tal cual nosotros vamos a vivir. Misma Colombia está en este momento anunciando tasas del IVA al 19%. Bueno, en múltiples países del mundo han aplicado estas políticas de consolidación fiscal y en todos han producido crisis económicas y crisis sociales. En Grecia, en el 2010, antes de la aplicación de estas políticas, la economía, al aplicarse la consolidación fiscal, se contrajo en un 30% del PIB, la peor crisis económica en Europa en más de 100 años sin guerras, ¿verdad? Esto provocó la consolidación fiscal. El mismo Fondo Monetario Internacional ha tenido que reconocer a nivel teórico que sus ajustes fiscales son regresivos, contractivos de la economía. Para ellos el gasto social no es tan importante. Y antes de la crisis de Grecia ellos decían, no, es que el multiplicador fiscal, que es un argumento técnico que no me va a tener que explicar, pero el multiplicador fiscal es 0.3. O sea, el gasto social no es tan importante para el crecimiento económico. Aplican las políticas en Grecia, se viene el desastre griego y después sacan un documento teórico diciendo, no, mira, nos equivocamos, subestimamos y resulta que el gasto social era más importante. El multiplicador fiscal no era 0.3, no era 0.5, era 1.9.
Entonces resulta que el gasto social era 4 o 5 veces más importante para el crecimiento económico de lo que ellos habían estimado, y por eso fue que se generó una contracción del PIB tan considerable. Esta consolidación fiscal se compone básicamente de 3 cosas: aumento de impuestos al consumo, que está reflejado en todo el título del impuesto al valor agregado; desmantelamiento de los servicios públicos sociales, que está reflejado en todo el título de la regla fiscal; y austeridad salarial, que está reflejado en todo el título de empleo público. Vamos a ir explicando parte por parte y vamos a empezar con el impuesto al valor agregado. El IVA, que va a cambiar la metodología del impuesto de ventas, que va a generar algún tipo de trazabilidad, eso lo reconocemos, información valiosa para la administración tributaria, pero no es válido decir que solo con más impuestos al consumo se puede combatir el fraude fiscal, porque hay múltiples mecanismos para fortalecer el impuesto de renta, para fortalecer las aduanas, para luchar contra la corrupción, sin necesidad de poner más impuestos al consumo. Ahora, podemos hilar más delgado en el IVA para que haya trazabilidad, pero para que no se afecten a las familias más pobres, pero eso se puede hacer siempre y cuando hubiera una voluntad política real de no afectar a las familias más desfavorecidas. Pero ahora vamos a ver, el IVA mantiene la tarifa al 13%, pero va a ampliar la base a una serie de bienes y servicios que actualmente no pagan impuesto al consumo, y eso va a aumentar el costo de vida y va a reducir la capacidad adquisitiva de los hogares costarricenses. Ya la carga tributaria en Costa Rica es regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de los ingresos o los impuestos que le entran al gobierno de la República, el 65% son impuestos al consumo. ¿Qué es un impuesto regresivo? Bueno, aquel impuesto que lo pagan el 100% de los contribuyentes, independientemente si les entran 100.000 o si les entran 200.000 o si les entra 1 millón, 2 millones, etc. Son impuestos al consumo, los paga igual el pobre como el rico, la misma tarifa. Y en Costa Rica tenemos el impuesto de ventas, que representa cerca de un 35% de la carga tributaria. Ese lo pagamos todos los costarricenses, independientemente de nuestro nivel de ingreso. Por ahí tenemos impuesto único a los combustibles también, que representa cerca del 14% de la carga tributaria, y lo pagamos todos cuando compramos gasolina y cuando consumimos gasolina. Cerca del 42% del precio de la gasolina es impuesto único a los combustibles. Entonces, cuando dicen que el precio de la gasolina es alto por la fiesta de fin de año del Recope o por la Convención Colectiva de Recope, es una falacia, porque el Recope no significa, los costos operativos del Recope no representan ni el 5% del precio de la gasolina. Pero si nosotros derogamos el impuesto único a los combustibles, el precio de la gasolina bajaría de 700 a casi 350, 380, se reduciría casi a la mitad. Y ahí pagamos en el impuesto único a los combustibles la mayor parte de casi el 13-14% de la carga tributaria. Por ahí está el impuesto selectivo al consumo, por ahí están otros impuestos más chiquitillos, que son el impuesto a bebidas no alcohólicas, tabaco, 1% sobre las importaciones, derecho arancelario único, y otra serie de impuestos más chiquitillos que en conjunto suman como el 12% y son impuestos al consumo también. Entonces, si sumamos estos grandes 4 partes, ventas, selectivo al consumo, único a los combustibles y estos otros impuestos tributarios que son impuestos al consumo, sumamos un 65% de la carga tributaria. O sea, ya la carga tributaria de Costa Rica es regresiva, ya se carga sobre los hogares costarricenses, y nosotros no tenemos forma de evadir, porque pagamos puntualmente el impuesto de ventas, pagamos puntualmente cuando vamos a comprar, cuando vamos a consumir. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay evasión e impuesto de ventas, asciende a un 2.36% del PIB, solo la evasión e impuesto de ventas. La mitad de esa evasión e impuesto de ventas externo, o sea, todos los importadores que subdeclaran el valor aduanero de la mercancía con tal de pagar menos impuesto de ventas, no lo evadimos nosotros, y la mitad de la evasión de impuesto de ventas es interna, que tampoco lo evadimos nosotros, porque nosotros pagamos puntualmente cuando vamos al chino, cuando vamos al restaurante, cuando compramos. Pero hay algunos empresarios muy vivillos que nos dicen con factura sin factura, o simplemente cobran el impuesto y después no se lo declaran a la hacienda pública. Entonces están cometiendo un doble robo, porque cobran el impuesto pero no lo declaran. Entonces nosotros tampoco evadimos el impuesto de ventas en ese sentido. Ahora, el otro tercio que nos sobra, que es un 35%, es el impuesto de renta.
Es el único impuesto ligeramente progresivo, pero es el impuesto que más se evade y más se defrauda. El fraude, solo impuesto de renta, asciende a un 5.86% del PIB. El déficit es 6.2%, el fraude de renta es 5.86%, o sea, solo el fraude de renta equivale a cerca del 5%, perdón, a cerca del 95% del déficit fiscal, solo el fraude de renta. Y ese fraude de renta, la mayoría, el 4.23%, los cometen las personas jurídicas, que son todas esas sociedades anónimas que utilizan una serie de estrategias, de una maraña sin fin de sociedades anónimas para llevarse su plata a los paraísos fiscales, que utilizan los huecos de la ley de impuesto de renta, los huecos de la ley de impuesto de aduanas, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con tal de no pagar los pesos al mes. Yo creo que ni una sola persona podría comer con 50.000 al mes, pero bueno, suponiendo que vale 50.000, aplicamos un 1%, eso da 500 pesos o da 1.000 pesos, por ahí. Entonces ellos dicen, es que 1.000 pesos no son nada, pero 1.000 pesos no son nada tal vez para ellos, pero vaya, díganle eso a una familia 40.000 al mes o que vive con 70.000 en condición de pobreza extrema, que saque 1.000 o 2.000 pesos más solo para arroz y para frijoles, para leche y para pan. Es un aumento considerable, pero ahora no solo es el 1% sobre la canasta básica, sino también hoy 1% sobre los insumos agropecuarios, que va a aumentar los costos de la cadena de producción de muchos agricultores. Y hoy el día, ahora el zarcero, el de UPA, estaba muy bravo conmigo, decía que no, que eso es beneficio, que aquí, que allá, pero hay muchos agricultores que le dieron la espalda a UPA y que dicen que ellos no nos representan, y que se acercaron a la mesa de la unidad sindical y dijimos, aquí estamos con ustedes y estamos dando la lucha, porque eso sí va a encarecer los insumos agropecuarios y sí va a encarecer muchos productos. Y en la Asamblea Legislativa inclusive tuvimos tractores ahí, todo, llevaron los tractores apoyándonos el día de la marcha de los 4 gatos. Entonces, los insumos agropecuarios sí se van a ver afectados. Eso va a afectar los costos de producción y no solo es el 1% de impuesto al consumo a la canasta básica, sino lo que va a aumentar los precios de los bienes agrícolas. Por ahí encontramos también un 2% a los medicamentos. Entonces ya los medicamentos ahora van a costar, y todos los insumos para producir los medicamentos. Entonces no solo es el 2% sobre el consumo final, sino también sobre los costos de producción. Tenemos 2% sobre las primas de seguros personales, 2% sobre las universidades públicas, que a las universidades privadas sí las están exonerando del IVA, y al INCAE lo están exonerando del IVA. El INCAE es esa escuela de corte neoliberal, ¿verdad? Pero a las universidades públicas sí le están clavando un 2% del IVA. Y ahora muchos recursos de las universidades públicas que se iban para becas, que se iban para regiones, que se iban para infraestructura, ahora van a tener que destinarla al pago del impuesto al valor agregado. Pero también hay un 4% para la salud privada. Y este 4% no es cierto que solo las familias más ricas consumen salud privada, porque muchos costarricenses de clase media baja, que se han visto expulsados de la caja costarricense del Seguro Social por políticas de desmantelamiento, por listas de espera, no pueden esperarse 3 años por una cita con un especialista. Entonces tienen que ir a pagar con el dolor en el alma 50.000 pesos a una consulta a un doctor privado, ¿verdad? Entonces eso va a generar un impacto sobre la clase media y sobre la clase media baja. Pero ahora lo que más me preocupa a mí es el 13% sobre los servicios, que no solo es un 1, no solo es un 2 o un 4, es un 13% sobre los servicios. Y vamos a pasar de pagar 0 a pagar 13 a los servicios. Y dentro de eso los primeros que nos encontramos son los servicios a bienes inmuebles. Entonces ahora, si usted va a contratar a alguien para que le pinte su casa, o va a contratar a un fontanero, o va a contratar, qué sé yo, para que le hagan una ampliación, o para que le pinten el techo, para que le corten el zacate, para que le hagan una cerca, qué sé yo, cualquier tipo de servicio a bien inmueble, ahora va a pasar del 0 al 13%. Ahora va a haber 13% para la cultura, para el arte, para las telecomunicaciones, para los servicios informáticos, para los libros digitales, 13% a la recreación, al turismo. Entonces si antes uno se daba una vueltita cada mes o cada 15 días, ya ni eso, porque ahora va a ser más caro, un 13%. 13% al transporte público. Entonces si ya subieron los pasajes hace una semana, creo, van a subir más con el IVA.
Entonces le están poniendo 13% a todos los servicios que consumen todas las familias de Costa Rica, la clase media baja y no solo los ricos. Y no es válido decir que como el 20% más pobre no tiene derecho a internet, no tiene derecho a una computadora, no tiene derecho a pintar su casa, no tiene derecho a darse un paseo, a ir al teatro, ir al cine, a cortarse el pelo, a ir al gimnasio, qué sé yo, no tiene derecho a montarse a un bus, que como no lo hace entonces no lo va a afectar. Totalmente falso. Si ya no lo pueden consumir con el aumento al 13%, con mucha menos razón van a poder consumirlo. Entonces eso va a profundizar la desigualdad en el país. Costa Rica ya es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Estamos en el puesto número 9 en términos de desigualdad, por encima de muchos países africanos, de países suramericanos, tanto que les gusta hablar de Venezuela, de Nicaragua. Costa Rica es más desigual que estos países, y con el IVA vamos a seguir escalando en ese ranking de vergüenza mundial, porque el aumento del costo de vida inevitablemente se va a ver aumentado, la capacidad de consumo se va a ver reducida, y las familias de clase media, si es que todavía existe la clase media en este país, son las que más impactadas se van a ver con el impuesto al valor agregado. Ahora también, al reducir el consumo, hay que analizar el crecimiento económico del país. Costa Rica, la economía de Costa Rica en este momento está creciendo a 3%. Un 2% de crecimiento económico, o sea, 2/3 del crecimiento económico es gracias al consumo final de los hogares. Un 0.4% es gracias al consumo del gobierno central, o sea, el gasto social. Y otro, el porcentaje que resta, es crecimiento de las exportaciones, que poco nada nos interesa a nosotros, porque yo creo que aquí no hay ningún exportador, ¿verdad? Son grupos de poder muy pequeñitos y que controlan los hilos del poder del país. Pero ahora, entonces, tenemos dos motores de crecimiento económico: el consumo de los hogares y el consumo del gobierno central. Y a los dos se está atacando con el impuesto, con el combo fiscal, porque reducen el consumo de los hogares con el IVA y reducen el consumo del gobierno con la regla fiscal. Entonces, inevitablemente el crecimiento económico de Costa Rica se va a ver impactado. Y si Costa Rica crece menos, si se consume menos, y ya dijimos que 2/3 de los ingresos dependen del consumo, son impuestos al consumo, y si Costa Rica va a consumir menos, entonces los ingresos del gobierno se podrían ver reducidos. Entonces ni siquiera ese 1.4 o ese 1.3 que nos están prometiendo, ni siquiera ahí podríamos llegar. Esto pasó en Grecia. Se aplicaron las políticas, la economía se contrajo del 30% y la deuda pasó del 80% del PIB en el 2010 al 191% del PIB en el 2018. ¿Por qué? Por la contracción económica, que provocó que se redujeran los ingresos del gobierno, y eso provocó que el déficit no bajara y que la deuda no bajara. Y eso no solo pasó en Grecia, pasó en España, pasó en Portugal y pasó en Irlanda, y ha pasado en todos los países donde se han aplicado estas políticas económicas. Y el IVA, que va a aumentar la desigualdad, la pobreza, va a aumentar el costo de vida, va a reducir la capacidad de consumo de los hogares. ¿Qué pasa si se consume menos? Los empresarios del sector privado van a vender menos, van a tener menos ganancias, y si tienen menos ganancias van a tener que recortar gastos, y los recortes de gastos va a ir a despedir empleados del sector privado. Entonces es por ellos también que estamos dando esta lucha, aunque nos ofendan y nos llamen vagos y nos digan lo que quieran, el tiempo nos va a dar la razón. Es también por el empleo del sector privado que estamos dando esta lucha, porque una vez que se contraiga la economía, el sector privado es el principal que se va a ver afectado en términos de desempleo y en términos de informalidad. Entonces es también por ellos que estamos dando esta lucha, aunque no nos traten mal, es por ellos también que estamos dando esta lucha. Pero ahora, si observamos a quienes se exoneran del pago del impuesto al valor agregado, bueno, en primerito nos encontramos a los exportadores, ¿verdad? Exonerados del IVA totalmente, para seguir promoviendo ese modelo de promoción de las exportaciones que viene de los años 80 y que solo ha generado pobreza, desigualdad, contracción de la economía doméstica, y que grandes grupos poderosos acumulen miles de millones en capitales, mientras todo el resto de la población costarricense se ve metida en la pobreza y en la desigualdad. Ayer andaba en Buenos Aires, ahí por la zona de Rey Curre, una zona de territorio indígena. Fue bastante bonito porque los pueblos originarios bloqueando la calle, siendo parte de este movimiento sindical y social. Y cuando iba de camino me dolió tanto, porque era hasta donde a usted le alcance la vista de piña,
¿verdad? Hasta no, o sea, no termina el horizonte, son montañas de piña. Todo lo que alguna vez fue bosques, que fueron humedales, que fue la riqueza natural de Costa Rica, hoy está metida y inundada de bromacil y todos estos agrotóxicos y de exportadores que ni siquiera pagan impuestos, ¿verdad? Que están siendo exonerados por el impuesto al valor agregado. De segundo nos encontramos a las zonas francas, que la misma Organización Mundial de Comercio ha dicho, la exoneración a las zonas francas tiene que irse eliminando gradualmente, la exoneración de renta. La misma OMC lo dijo, Costa Rica tiene que ir eliminando gradualmente la exoneración de pago de impuestos de renta a las zonas francas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Más bien ampliándole las exoneraciones en el IVA. Y no solo para insumos para exportar, sino para insumos para el mercado doméstico, haciendo competencia desleal contra los productores nacionales. Y si observamos, bueno, ahí encontramos exoneración del IVA a las subastas ganaderas, que ahí vale o poco, nada, importa nada, el tema de la trazabilidad, ¿verdad? Hay un diputado por ahí que es ganadero, ¿verdad? Con un apellido bastante famoso, que tiene una ganadería que participa en Zapote todos los años y que también Teletica hace clavos de oro con esas transmisiones. Ahí usted cierra el círculo redondo, ¿verdad? De todo este tema. Hay exoneraciones para el autoconsumo, la publicidad de algunas televisoras también, alquileres de las iglesias de cualquier credo, van a estar exoneradas. Entonces, bueno, múltiples grupos de poder que tienen exoneraciones y que golpearon la mesa, hicieron lobby legislativo y hoy están exonerados del pago del IVA. Podemos poner el ejemplo de las cooperativas también, porque nosotros con 1 millón de personas en la calle, Carolina Hidalgo, que a mí me avergüenza que sea alajuelense, nos prohibió la entrada a la Asamblea Legislativa, vetó por completo, dijo, nadie que esté relacionado con el movimiento de huelga puede ingresar al Castillo Azul, ¿verdad? Esa fue la directriz de Carolina Hidalgo. Pero los cooperativistas pasaron un mes completo en los despachos del PAC, en los despachos de Liberación Nacional, y ahí consta en actas de la Asamblea Legislativa que gastaron 70 millones de colones en lobby legislativo, y después de un mes de lobby aprueban un texto sustitutivo en el cual se exonera el pago de impuesto de renta a las cooperativas, pero sí clavaron los dividendos de los asociados y sí clavaron los ahorros también de los asociados, ¿verdad? Todo con tal de que los exoneraran del pago de impuesto de renta. Entonces, bueno, múltiples grupos de poder sí tienen derecho a hacer lobby legislativo. Tal vez el pueblo no tenga 70 millones de colones para ingresar a la Asamblea Legislativa, por eso es que no nos dejan entrar. Este gran primer impuesto al valor agregado es regresivo por naturaleza, que no nos metan el cuento del 80-20 de don Carlos Alvarado, ¿verdad? Que no se sostiene por ningún lado, reduce la capacidad adquisitiva de los hogares, va a contraer la economía, aumenta el desempleo, genera desigualdad, pobreza e inclusive podría reducir los ingresos tributarios del gobierno. Ahora vamos al segundo título, la segunda parte, que es la regla fiscal. Para mí la regla fiscal es uno de los aspectos más neoliberales de todo el proyecto. Es una regla redactada por el Banco Interamericano de Desarrollo, ni siquiera la redactó el Ministerio de Hacienda. Y esta regla fiscal va a recortar el gasto social de Costa Rica. Entonces no es cierto lo que dice don Carlos, que con el combo fiscal no se están recortando programas sociales, es totalmente falso. La regla en solo 3 años, si lo tiramos a 5, a 7, a 10 es más radicalizado, pero en solo 3 años va a tener que recortar cerca de 400.000 millones de colones al gasto social de Costa Rica, 211.000 al pago de salarios del gobierno central. Y si nosotros observamos dentro del pago de salarios del gobierno central, el 86% se va en el pago de salarios de maestros, policías y jueces. Ahí se va casi el 90% del gasto, que no tiene salario de lujo. Vaya, pregúntele cuánto gana un educador después de hacer segunda jornada, después de tal vez estar en 3 escuelas para poder redondear un poquito más su salario. Vaya, pregúntele cuánto gana un policía, que no llega ni a los 500.000 pesos. Y va a tener que recortarse 211.000 millones de colones al pago de salarios de los maestros, policías y jueces. En ninguna parte de la regla fiscal indica cómo se va a hacer este recorte, si van a tener que despedir gente, si les van a reducir el salario o cómo lo van a hacer, no se indica. Hay 180.000 millones de colones que se van a tener que recortar a las transferencias sociales. Y ahí que nos encontramos, bueno, pensiones del IBM, de primeritas, ¿verdad? Que ya por si viene un proyectito haciendo fila, el 20.927 de la Unidad Social Cristiana, que quiere eliminar UPEMA y eliminar Magisterio Nacional y tirarnos todos al IBM, ¿verdad? Y contra ese vamos a tener que dar la lucha y vamos a tener que salir a huelga seguramente, ¿verdad? Pero ahí viene haciendo fila.
vamos paso por paso, ¿verdad? Primero vamos con el cómo, ya después vendrá en de las pensiones. Pero nos quieren tirar al IBM, y al IBM también le van a recortar transferencias sociales. De segundo nos encontramos a las universidades públicas, al FES, ¿verdad? El Fondo de Educación Superior, a ese también va a tener que recortársele recursos, va a tener un impacto directo sobre la regionalización. Hay una ley, hay un artículo que deroga la ley 7386, que es un destino específico que brinda la financiación de la sede Paraíso de Cartago. Entonces ni siquiera vamos a tener que esperar 3 años para cerrar la primera sede de la UCR. En 3 meses, en 6 meses va a haber que estarle poniendo un candado a la sede Paraíso de Cartago, porque derogan la ley que asigna los recursos de la sede Paraíso. Hay otra ley que deroga que asigna recursos para regionalización, para investigación científica, y eso va a provocar que las sedes sean las más afectadas. Ahí me contaron que en Liberia ya están cerrando cupos en derecho, ya están cerrando carreras y van a ser más afectadas las sedes, mientras un rector, que me da vergüenza, porque yo soy de la Universidad Nacional y me da vergüenza que ese rector, que es del PAC, gaste 8.700 millones de colones en remodelar una plaza, mientras muchas regiones ocupan aulas, ocupan profesores y ocupan cupos para estudiantes que no tienen acceso a la educación universitaria. Entonces, bueno, es otra de las vergüenzas de Costa Rica. Y ahí está. La regla fiscal va a tener que recortarle recursos a FODESAF también, el Fondo de Asignaciones Familiares, y ahí nos encontramos las becas de Avancemos, ahí nos encontramos los comedores escolares, ahí nos encontramos los bonos de vivienda, ahí nos encontramos una serie de transferencias sociales que van para las familias más desfavorecidas, nos encontramos a las juntas de educación también, nos encontramos al PANI y nos encontramos a... Sí, nada más déjame cerrar la idea. CONAVI, que es infraestructura pública, PANI, que son los niños. Entonces se preocupa mucho por los niños, cuando los educadores en todo el año son los que más preocupados por los niños están, pero se preocupa por los niños por un mes de huelga, pero no se preocupa por los niños que están en el PANI, que van a verse afectados por los recortes a los recursos del PANI, a las juntas de educación, al CONAVI, etc. 190.000 millones que van a provocar que en 3 años se tengan que estar cerrando instituciones sociales, se tengan que estar cerrando comedores escolares, escuelas unidocentes, consejos de sede, la UCR, la Universidad Nacional, y ya lo dijo la ministra de Hacienda, para 2020 tienen lista una reorganización institucional, y ahora el 6 de octubre, estamos en octubre, ¿verdad? Yo no sé ya ni en qué mes estamos. Hoy es 11, estoy perdido en el tiempo, en el espacio. El 6 de octubre salió la ministra de la República diciendo que sí, que el siguiente paso es privatizar y cerrar instituciones sociales. Y están reviviendo un proyecto de Otón Solís que se llama cerrar, y otro que se llama fusionar, y otro que se llama no sé qué, que son todos sinónimos para privatizar. Entonces yo no sé qué sentirá Otón Solís, si es que siente algo, ¿verdad? Que el partido que él fundó para luchar contra el bipartidismo, para luchar contra el Tratado de Libre Comercio y para luchar contra el neoliberalismo, hoy está gobernando en un tripartidismo, aplicando las mismas políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todos estos organismos financieros. Debe sentir vergüenza, don Otón, ese famoso garante de la ética, ¿verdad? Que juega, es muy ético, pero su partido ahora está haciendo todo lo contrario, bajo lo cual fue fundado. Pero bueno, ahí viene el proyecto de don Otón, ahí viene el cierre de instituciones sociales, y no es cierto que estemos asustando con la vaina vacía o metiéndole miedo a la población, no, ahí ya lo dijeron, vienen por todo, vienen por lo poco que no han podido privatizar en este país, que defendimos en el combo del ICE, que defendimos en Alcoa y que defendimos en el TLC. Ahí está la regla fiscal, es muy neoliberal y muy peligrosa. Ya casi tengo que ir cerrando, ya me están ganando el aire, voy a hablar un poquito nada más de empleo público, que ya en diciembre viene un nuevo proyecto de empleo público, ¿verdad? Ya viene, ya nos dijo la ministra de Planificación Económica, entonces hay que irnos preparando porque la lucha no para aquí. Pero con este proyectito incorpora una serie de decretos que sacaron el 1 de junio. Dentro de esos decretos, lo primero que nos encontramos es que eliminan por completo la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público. Antes nos daban la inflación, por lo menos íbamos al Ministerio de Hacienda, negociábamos. Yo estuve 1 año y 6 meses peleando por cambiar la fórmula, que fuera una fórmula técnica, pero ya ahora ni siquiera eso, ya ni la inflación nos van a dar.
ahora van a ser 3.750 pesos para el 100% de los trabajadores, independientemente de cuánto sea el monto de inflación, de cuánto sea el aumento del costo de vida, y lo más peligroso, que nos eliminan el derecho a la negociación colectiva, que es un derecho constitucional. La anualidad pasa exactamente lo mismo, la pasa a un monto nominal, entonces va a ser un 1.9 sobre el salario más bajo, eso da 2.000 pesos, por decir un monto ilustrativo, y esos 2.000 pesos van a ir para el 100% de los trabajadores, independientemente de cuánto sea su salario base, ya no se va a sumar a la base, y ahora va a quedar amarrada a un criterio de evaluación del desempeño totalmente neoliberal, cuantitativo e institucional, y no se va a ni aplicar la lógica del sector privado al sector público, porque el sector privado trabaja bajo la racionalidad de acumulación de ganancias, de acumular capitales. El sector público trabaja bajo la lógica de la reproducción de la satisfacción de las necesidades, la reproducción de la vida. Servicio social público, gratuito, como un derecho humano. Entonces no es válido aplicar la lógica al sector privado al sector público en términos de evaluación del desempeño. Vamos a poner el ejemplo nada más de la deserción escolar. Veremos que la deserción escolar está aumentando. No va a haber razón para pagar la anualidad desde la perspectiva eficientista del neoliberalismo. ¿Qué culpa tiene un educador de la deserción escolar cuando ésta responde a factores económicos, a factores sociales, psicológicos, familiares, factores que se alejan por completo de lo bien o mal que haga un educador su trabajo? Lo mismo pasa con las listas de espera. Si están aumentando las listas de espera, no va a haber razón para pagar anualidad, porque las listas de espera aumentan porque hay una política de desmantelamiento de la caja. Entonces, aplicar la lógica neoliberal y del sector privado. Vamos a ver. Efectivamente, el 8% del INA ahora pasa al, el presupuesto del INA ahora pasa al 8% a la educación, ¿verdad? La educación pública, que hay un artículo que creo que no se los mencioné, que es el artículo 15 de la regla fiscal, que es peligrosísimo, siempre se me olvida algo, no son tantas cosas. El artículo 15 dice, si la deuda es más del 50% del PIB, que ya hoy por hoy lo es, Hacienda puede definir arbitrariamente no girar ningún destino específico que esté establecido en la Constitución o que esté establecido en alguna ley de la República. O sea, la regla fiscal le da la facultad al Ministerio de Hacienda de no hacerle caso ni a la Constitución ni a las leyes de la República. O sea, el INA ahora va a pasar del 8% de la educación, pero ni siquiera nos asegura que nos vayan a dar el 8%, porque ya se le da la facultad a Hacienda de incumplir con el mandato constitucional. Y efectivamente, como dijo el compañero, dio en el centro, bueno, si había un superávit del INA que antes iba para los técnicos, bueno, ya no va a poder ir porque ahora va a ser por parte del 8% y ya ni siquiera el 8% nos asegura que nos lo vayan a dar. Entonces, por todo lado viene la educación dual también, ¿verdad? Ya están promoviendo la educación dual como el gran plan de reactivación económica, que lo que sabemos que es mano de obra barata para los empresarios, ¿verdad? Le dan como un 30% de un salario a los estudiantes, ¿verdad? Y bueno, y todo esto es un desastre, y lo que andan detrás es de eliminar la educación técnica, de eliminar los colegios técnicos, etc. Entonces es muy peligroso, la regla fiscal es peligrosísima, y ese 2% que dan para las asociaciones de desarrollo comunal también se puede ver afectado, totalmente afectado, porque ahora ya uno no sabe, va a quedar a total discrecionalidad de Hacienda, si dan o giran o no giran, si se lo dan al PANI o no al PANI o a quién, dependiendo de las ideas neoliberales de quien esté en el Ministerio de Hacienda, así va a ser el giro de los destinos específicos. Entonces ni siquiera sabemos, no se indica en ninguna parte de la regla cómo se van a aplicar estos recortes, entonces es muy peligroso. La factura electrónica, bueno, ha demostrado que sí es una buena herramienta para combatir con algún tipo de evasión de algunos, ahí se me da la palabra, de algunos trabajadores independientes, ¿verdad? De algunos servicios independientes, pero ha demostrado en la práctica que es muy difícil de implementar y que tiene una serie de debilidades, y que, como todo, ¿verdad? Hecha la ley, hecho el fraude, ¿verdad? Así es, pero es positiva, pero demuestra las debilidades del Ministerio de Hacienda. Entonces aquí podemos ver el famoso cuento de la trazabilidad, que con las debilidades de la factura electrónica la trazabilidad va a ser lo mismo, no van a, o sea, en la práctica que le puedan dar el seguimiento al 100% de la cadena de valor, lo quiero ver, ¿verdad? Lo quiero ver, y quiero ver al Ministerio de Hacienda desmantelado, sin cobradores judiciales, sin plazas, sin carros, sin recursos. Quiero verlos aplicando ese famoso cuento de la trazabilidad, que ya dijeron que tal vez en un año, año y medio llegarán los primeros recursos del IVA, ¿verdad? Ni siquiera saben cuándo van a llegar, pero el cuento de la factura electrónica va a ser el mismo cuento de la trazabilidad.
Y termino con los famosos 29 votos. Bueno, Carolina podrá decir misa, ¿verdad? Y podrá decir lo que quiera, los medios de comunicación, y los abogados laboralistas y constitucionalistas de los medios podrán decir lo que quieran, pero la Constitución es clara. La Constitución es clara y dice, si Corte Plena se opone, la única forma de apartarse del criterio de Corte Plena es con mayoría calificada. Entonces, si la Sala ratifica el criterio de Corte Plena, el proyecto es inconstitucional y se cae todo el proceso de la vía rápida porque no pudieron haberlo tramitado bajo un 208 bis. Ahora, ella sí tiene razón en decir que si la Sala lo declara constitucional, lo pueden votar con 29 votos, ¿verdad? Por supuesto, pero ese es el peligro que corremos y las presiones tan grandes que está corriendo en este momento la Sala Constitucional. El TLC fue declarado constitucional. La reelección de Oscar Arias fue declarada constitucional, a todas luces inconstitucional. Entonces yo quisiera seguir creyendo en la Sala, yo quisiera tener fe y creer que son imparciales, y ojalá así lo sean. Yo hago un llamado a la imparcialidad de estos magistrados y que se apeguen al marco constitucional, porque la Constitución es clara, los vicios de procedimiento son claros. Ella no publicó y no consultó el proyecto por su intransigencia política, y entonces se tiene que caer el proyecto en la Sala Constitucional si todavía existe la justicia y si todavía se respeta la Constitución del país. Y así como se cayó el combo del ICE, el combo del ICE, lo aprobaron en primer debate, lo tuvieron que archivar en segundo debate. Así como se cayó Alcoa, aprobado en primer debate, archivado en segundo debate, así se va a caer el combo fiscal y se va a archivar en segundo debate. Muchas gracias, Douglas, y le pedimos a Dios que me le dé mucha fuerza, porque desde las 8 de la mañana vienen de Quepos haciendo recorridos a La Cuela, Zarcero, Palmares y ahora. Y seguimos compañeros, porque de eso se trata, ir visitando las comunidades, y que cuando ese 20.500